Nos vamos a lo que es la guerra de Ucrania y para eso estamos hablando y recibiendo a Mauro Casa. Él es politólogo, es analista en políticas públicas, relaciones institucionales y comunicación. Buenos días, Mauro. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por venir a contarnos y ponernos al día de cómo está hoy la guerra, pero vamos a arrancar un poquito para poder entender y de alguna forma ponernos en situación cuál es el origen que dio lugar a esta invasión rusa hacia Ucrania y cómo justifica Rusia esa invasión más allá de las razones objetivas que podríamos analizar. Claro, o sea, en términos de rastrear orígenes podríamos irnos hasta varios siglos atrás con el Imperio Ruso y cómo Ucrania, el territorio que es Ucrania, formó parte, digamos, de la propia constitución de la nación rusa en su momento. Pero para venir más acá en el tiempo, digamos, tener claro que Ucrania fue una de las repúblicas que fue parte de la Unión Soviética. Por lo tanto, para los rusos hay un sentimiento como de identificación y de control sobre este país que viene justamente desde la conformación de la URSS en los años 20, ¿no? Y luego todo el proceso de independencia. Ucrania se constituye como país independiente recién en el año 91, tras la caída de la Unión Soviética, y allí lo que empezó a suceder en las últimas décadas es una continua tensión dentro de la propia Ucrania entre los sectores más pro-occidentales o más pro-europeístas y los sectores que quedan en el este de Ucrania, que son más bien rusófilos, ¿no? Los sectores que son eslavos, que étnicamente, digamos, se parecen mucho más a Rusia que al resto de Europa, que hablan en ruso, que manejan la lengua y que tienen una mirada mucho más puesta en lo que está sucediendo como en la vieja madre Rusia. Entonces, eso se ha venido dirimiendo en materia de gobiernos también, ¿no? Con gobiernos que son más pro-occidentales y que llevan como una bandera de integrar, por ejemplo, Ucrania a la Unión Europea, y otros gobiernos que han sido más, si se quiere, más títeres de Rusia o mucho más cercanos a las posiciones geopolíticas de Rusia. Esa tensión interna ucraniana digamos, llegó como a un punto de explosión en el 2014, ¿no? Con todo lo que fue el conflicto de Crimea, unas movilizaciones muy grandes porque, bueno, quien era el presidente ruso, el presidente ucraniano en ese momento era un gobierno más bien prorruso, pero que inició gestiones para unirse a la Unión Europea, que eso llevó a unas movilizaciones enormes en la población del este de Ucrania, que se oponía a que Ucrania se integrase a Europa, y terminó con la caída de ese gobierno más prorruso, ¿no? Y a partir de allí, la respuesta de Rusia es la invasión de Crimea, ¿no? La invasión de la península de Crimea, que es un área clave para la geopolítica, por lo que es la salida al mar, y bueno, y un conflicto que inicia con una región, con la región de Crimea, que hace un referéndum propio en el cual los habitantes de esa región se declaran independientes y quieren salir de Ucrania. Por supuesto que esa es una independencia muy apadrinada por Rusia, ¿no? Y a partir de allí... Y reconocida por Rusia. Claro, y reconocida, te diría prácticamente que solo por Rusia o por otros países satélites. A partir de allí, escala ese conflicto hasta el año 2022. En el medio, esta misma tensión, ¿no? Como el occidente de Ucrania, Kiev sobre todo, y la población más urbana, más modernizada, intentando avanzar en una agenda de integración con el resto de Europa, y los sectores más al este de Ucrania, más conservadores, más rusófilos, oponiéndose a eso y con mucha ayuda desde Rusia para evitarlo, ¿no? Y ahí hay una razón geopolítica de fondo, que es la que me parece que es como el elefante en la habitación muchas veces con este tema, que es que ha habido una política de los Estados Unidos y de la OTAN de constante expansión hacia el este desde la caída de la Unión Soviética ahora, ¿no? En el año 91, cuando cae la Unión Soviética, había un compromiso de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de que la OTAN no se iba a expandir hasta la frontera rusa, ¿no? Porque, bueno, se entendía que todos los países que habían conformado como el bloque del Pacto de Varsovia, los países que habían sido los aliados, los satélites de la Unión Soviética, se los tenía que dejar como zona neutral, digamos, como parte de la cortina de hierro para que Rusia no se sintiese amenazada por Occidente. Bueno, esa promesa de los años 90 nunca se cumplió, la OTAN se expandió hasta la propia frontera con Rusia, y para los rusos, para Putin en particular, que tiene una agenda geopolítica de un nacionalismo muy exacerbado,
Ucrania es un cordón rojo, ¿no? Ucrania era como el límite de decir, bueno, no vamos a tolerar que Ucrania se integre a la OTAN y que en Ucrania, en la frontera misma con Rusia y en un territorio que para ellos consideran parte como constitutivo de la madre Rusia, hubiese armas nucleares o hubiese misiles apuntando a la frontera contra Rusia. Entonces, la justificación de fondo de Rusia es esa, ¿no? Es decir, ok, hasta acá llegan, no podemos permitir que se siga esta expansión de la OTAN hacia Oriente. Por supuesto que en términos discursivos después hay otras justificaciones que no tienen mucho asidero, ¿no? Cuando se habla de que Ucrania estaba bajo control del nazismo y cosas que, bueno... Sí, el neonazi, sí, y todo lo que se viene hablando siempre, ¿no? Por supuesto que Ucrania, a ver, no es del todo mentira lo que dice Putin, ¿no? Por supuesto que en Ucrania hay partidos neonazis, partidos de extrema derecha que forman parte del Parlamento, que ahora que han apoyado por momentos al gobierno de Zelensky, pero a ver, no es una realidad mucho peor que la que en otros países de Europa del Este, como en Hungría o como en Polonia, donde también hay un reverdecer muy potente de la extrema derecha. Digamos, esos son más bien excusas, pero la razón es geopolítica y es el riesgo que siente Rusia frente a una OTAN que llegue hasta la propia frontera con su país. Entonces es allí que en febrero del 22 comienzan unos movimientos de tropa muy fuertes que hacían presagiar una invasión, y formalmente lo que hace el gobierno de Putin es reconocer la independencia de dos repúblicas dentro de Ucrania, ¿no? Las repúblicas de Donetsk y de Luhansk, que son regiones de Ucrania que se suman a Crimea en reconocerse como países independientes. Y Rusia, al reconocer esa independencia, entiende que cualquier intervención del ejército ucraniano en esos territorios es una invasión. Para los ucranianos, por supuesto que no, porque es parte de su territorio. Claro, no reconocen esa independencia y sí consideran que es propio. Y ahí viene el tema de Rusia justificar que debe proteger a estas pequeñas repúblicas, que por supuesto son rusófilas, son repúblicas en las cuales viven muchos rusos, repúblicas en las cuales se habla ruso, repúblicas en las cuales casi todos sus habitantes tienen pasaporte ruso, tienen como la doble nacionalidad. Entonces Rusia tiene como esa justificación de decir, nosotros estamos defendiendo a los ciudadanos rusos en estos países. Totalmente. Vamos a ir a la situación hoy, porque de alguna forma hicimos un excelente recorrido de cómo llegamos hasta acá. 540 días de guerra. Ucrania tiene un tercio de la población, ¿no? De lo que tiene Rusia. Estamos hablando de 43 millones frente a 140 y tantos, ¿no? A otros 143 millones. Pero estaríamos en un empate de alguna forma, porque como vemos 500 días en dos potencias, en dos países, que uno es una potencia y el otro es un país con fortalezas, no cabe, no se puede negar la fortaleza, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la posibilidad del tema nuclear, ¿no? Claro. Hay una potencia ahí en Ucrania. ¿Pero estamos frente a un empate? Un empate catastrófico, ¿no? Como se dice a veces en política internacional. Sí, por supuesto que no era la intención del gobierno de Putin entrar en un conflicto de largo aliento, sino que en su momento la idea era como un ataque relámpago en el cual había algo curioso, que es las primeras tropas que invaden Ucrania, se encuentra que en las mochilas los militares llevaban uniformes de gala, porque preveían que en 48 horas una victoria y hacer un gran desfile por las calles de Kiev, ¿no? Entonces se encontraron como todos unos uniformes como que no correspondían para la lucha. Y eso por supuesto que no fue así, ¿no? Rusia no se esperaba, digamos, una reacción tan unificada por parte de Occidente, en particular de Europa. Bueno, la postura de Estados Unidos ha sido más cauta, sí ha sido por supuesto, de condena internacional, de aplicar sanciones, ha sido de un apoyo financiero brutal, digamos, como nunca antes se había visto en Europa, pero sí Estados Unidos no ha dado el paso como del envío de tropas o de combatir directamente en territorio ucraniano. Por supuesto que es un momento histórico en el cual Estados Unidos está bastante reacio a este tipo de intervenciones después de lo que han sido la catastrófica salida de Irak y de Afganistán, ¿no? Que la vimos también en estos últimos años, lo que fue la derrota norteamericana en Afganistán. Pero bueno, sí, la Unión Europea ha tenido una postura muy monolítica, digamos, ¿no? Ucrania ha recibido el apoyo armamentístico y de todo tipo de países que quizá Putin pensaba que iban a estar más dubitativos, ¿no? Y que en un principio lo estuvieron. Por ejemplo, la relación de Rusia con Alemania en los últimos años venía siendo muy buena, ¿no? La relación de Putin con Angela Merkel había sido de mucho apaciguamiento, digamos. Pero esto puso también la situación en un lugar en donde ahora ya la dependencia de Rusia, como lo del gasoducto entre Alemania y Rusia, ahora ya no es así, y esto abrió la posibilidad de Rusia, debilitándola, abrió la posibilidad a otros países de empezar a buscar recursos en otros lugares, como
como por ejemplo en América Latina. Sí. Nos quedamos sin tiempo, me quedo con 1000 preguntas para hacerte sobre el vínculo con los impactos a nivel internacional de esta guerra. Cortitísimo, en 30 segundos, ¿de qué manera Uruguay esto le puede estar afectando o beneficiando o incluso al Mercosur? En términos económicos, la guerra ha perjudicado, digamos, a América Latina, ¿no? No hay más que ver la situación de Argentina, la inflación galopante tiene también que ver con el comercio internacional y con el aumento de precios a nivel mundial que responde a la guerra en Ucrania, al hecho de que Ucrania haya dejado de producir y de exportar productos que eran importantes, ¿no? Pero a nivel más geopolítico, yo creo que América Latina quedó en una posición un poco pendular. Si bien hay una condena clara a la agresión rusa, no se puede obviar que, por ejemplo, Brasil es a nivel geopolítico un aliado, digamos, a través de los BRICS de Rusia, y con la llegada de Lula al gobierno, por parte de Zelensky, el presidente ucraniano, ha habido como una presión de decir, a ver, ¿cuál va a ser la condena que va a tener Brasil y en añadidura el Mercosur y América Latina sobre esto? Y Lula se ha mostrado muy reacio a una condena más decidida, ¿no? Me parece que América Latina está intentando una posición más pendular porque Rusia en los últimos años ha tenido una influencia mucho más grande en esta región del mundo, ¿no? Y también China, que es un aliado claro de exacto. Rusia. Nos quedamos con ganas de mucho más. Seguramente te volveremos a invitar para seguir analizando porque esto lamentablemente no se acaba todavía.